El término enfermedad neurodegenerativa abarca un amplio grupo de dolencias que abarcan principalmente a las neuronas del cerebro y pueden afectar el movimiento, el lenguaje, la memoria, el razonamiento y muchas otras capacidades, derivando en una pérdida progresiva de autonomía. Se caracterizan por un proceso progresivo de deterioro y muerte neuronal, siendo su diagnóstico muy complejo, ya que algunas comparten rasgos y sus causas son prácticamente desconocidas, aunque la genética puede resultar un factor de riesgo. Las enfermedades neurodegenerativas son incurables y altamente debilitantes, ya que las neuronas, base del sistema nervioso, son células que no se reproducen ni se reemplazan. Estas enfermedades son estudiadas por el Laboratorio de Neurodegeneración del Instituto Pasteur de Montevideo, donde desde hace más de una década se busca comprender los mecanismos biológicos que desencadenan el proceso neurodegenerativo, apuntando al desarrollo de fármacos para detener su progresión. El equipo del laboratorio está a cargo del doctor Emiliano Trías, licenciado en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y doctorado en Neurociencias por el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. Tras varios años de trabajo, publicaron un artículo en la revista Acta Neuropathológica Communications, describiendo que el aumento de la presencia de mastocitos, un tipo de células del sistema inmune, contribuye a la progresión de las enfermedades, por lo que la aplicación de fármacos específicos podría retrasar su desarrollo. Este artículo, además del currículum de Trías, así como la evaluación de su proyecto de investigación, llevó a la Organización Internacional para la Investigación del Cerebro a otorgarle el premio IBRO a Jóvenes Investigadores 2021. Además del prestigio internacional que este galardón significa, recibirá un impulso económico para continuar adelante con el proyecto, porque solo la ciencia de hoy puede cambiar el mañana. Es un placer recibir en esta mañana a Emiliano Trías, con quien hablábamos fuera de cámara, haciéndole algunas preguntas, porque para nosotros es muy complejo cuando tenemos un entrevistado que además sabe tanto y estudia tanto de ciencia, en este caso en el cerebro. ¿Por qué tú te dedicaste a estudiar el cerebro? ¿Y qué más nos podés contar sobre este proyecto que te ha destacado, como escuchábamos recién? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Una impecable introducción. Creo que el Pasteur se la va a quedar para hacer futuras difusiones porque está científicamente impecable. ¿Por qué estudié el cerebro en particular? No lo sé. Yo creo que desde muy chiquito siempre quise ser investigador y quise estudiar biología y los procesos biológicos asociados a diferentes cosas. Y después, estando en Facultad de Ciencias, me interesó mucho la neurociencia y me interesó mucho por qué de repente una persona que estaba aparentemente bien comienza a sufrir una enfermedad degenerativa. ¿Sí? No es de un día para otro, pero podríamos decir que es algo repentino. Y en el proyecto que tenemos en el laboratorio intentamos comprender por qué sucede eso. Tenemos varias líneas de trabajo, una de ellas que fue reconocida por el libro en este reconocimiento internacional, intenta comprender por qué y cómo envejecen las neuronas y también cómo envejecen, cómo se vuelven viejas las células que acompañan, que rodean y le dan soporte a esas neuronas. Para entender si podemos de alguna forma eliminar, ¿sí?, o modificar ese ambiente neuronal, ese ambiente de las neuronas en el cerebro, y eliminar esas células envejecidas para de alguna forma rejuvenecer ese cerebro y enlentecer el avance o la progresión de las enfermedades neurodegenerativas. Siempre la ciencia moderna y la medicina intentan enlentecer el avance de las enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, como la ELA. Son enfermedades que no tienen cura, ¿sí?, que todos los cuidados hoy son básicamente paliativos. Hay algunos tratamientos aprobados para tratar farmacológicamente estas enfermedades, pero han demostrado una eficacia muy menor, ¿sí?, y no muy promisoria. Pero con esto que tú decís de eliminar estas células, ¿qué estaría pasando? ¿Se le mejora la calidad de vida a estas personas que padecen estas enfermedades? Si bien no tiene cura, ¿se las estaría ayudando de alguna manera? Ese es el objetivo. Hoy en día las terapias, anti-aging, de eliminar células envejecidas, se las llama células senescentes, ¿sí? Son células que se vuelven viejas y quedan acumuladas en nuestros órganos. Está demostrado científicamente que la eliminación a través de fármacos, de drogas,
de esas células en otros órganos, como los pulmones, el hígado, los riñones, es capaz de mejorar la calidad de vida de algunos pacientes con otras enfermedades no asociadas al cerebro. Nosotros intentamos trasladar ese conocimiento al cerebro. Es decir, bueno, si es posible en el hígado, en el pulmón, quizás es posible en el cerebro. Y estamos en ese camino, es un camino nuevo para nosotros, que empezó hace un par de años. Después tenemos otras líneas que apuntan apuntan a otros blancos. Son enfermedades muy complejas estas, el cerebro es muy complejo y no hay una sola causa. El envejecimiento específico de algunas células puede ser un componente, pero también es un componente la gran inflamación que hay durante una enfermedad degenerativa. Y también tenemos otras líneas, como decían en la introducción, un reciente artículo de nuestro laboratorio apunta a disminuir la inflamación. ¿Sí? Esas células del sistema inmune que se meten en el cerebro, que infiltran desde afuera y pueden producir cosas dañinas. Intentamos bloquearlas con otros fármacos también en vías de enlentecer la progresión y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Emiliano, decías hace un segundo nada más que es un órgano complicado, el cerebro. ¿Cuánto sabemos del cerebro actualmente? Porque, a ver, capaz que estoy diciendo una pavada, pero uno siente que entran muchas disciplinas también y muchos diferentes puntos de la ciencia para estudiar este órgano que de alguna manera, donde están nuestros pensamientos, donde se forma nuestra personalidad, donde puede llegar a estar el alma también de una persona, es decir, hasta filosofía puede entrar en todo esto. Sí, claro. Sabemos mucho y sabemos muy poco. Sabemos mucho porque estamos hablando de miles de científicos que día a día estudian el cerebro con diferentes aproximaciones, como vos decís, a nivel molecular, a nivel celular, a nivel sistémico, a nivel computacional. Hay mucha inteligencia artificial hoy, ¿sí? Destinada al estudio del cerebro. Pero vieron que siempre se dice que nosotros usamos una pequeña parte de nuestro cerebro y seguramente es la que más conocemos, pero hay toda una cantidad de cosas que seguramente aún no conocemos. Por lo complejo que es el cerebro, complejas son sus enfermedades. Y compleja es la estrategia que tendremos que desarrollar para poder tratarla. Seguramente no haya una sola estrategia o una sola droga que nos vaya a ayudar a paliar o a combatir las enfermedades que ocurren en el cerebro, sino que haya que atacarlo desde diferentes ángulos, integrando diferentes tecnologías, integrando diferentes ramas de la ciencia, ¿sí? La biología celular, las terapias celulares, las terapias farmacológicas, las terapias genéticas. Son todas estrategias que hoy en día la ciencia moderna utiliza para tratar enfermedades degenerativas, pero también traumas y otro tipo de enfermedades del sistema nervioso en su totalidad, que de a poco se va viendo que van a ayudar, que van a contribuir en unos años a encontrar nuevas estrategias para cuidar el cerebro. ¿Qué pasa cuando estudiamos no solamente el cerebro, sino a la persona? Cuando estamos hablando de las personas y las enfermedades que tienen que ver con el cerebro. Se estudia también la calidad de vida de esas personas. Voy a esto. Tú te encontrás con personas muy añosas, ¿verdad? Que están totalmente lúcidas. ¿Por qué están lúcidas? Porque tienen actividad, porque tienen el cerebro activo también, porque son personas que leen, son personas... Bueno, colegas tuyos, tú tendrás muchísimos casos de colegas tuyos que de pronto tienen muchísimos años y sin embargo, por una suerte de gimnasia cerebral permanente, su cerebro, no te digo que esté intacto porque todos envejecemos, pero no está como el de otras personas de la misma edad. Exacto. El cerebro hay que pensarlo como cualquier otro órgano, como los músculos. Si uno lo mantiene activo, el cerebro seguramente mantenga una mejor calidad de vida, una mejor salud. Igual que el sistema digestivo, si uno mantiene una alimentación saludable, acorde y lo acompaña de una calidad de vida sana, entre comillas, digamos, porque eso puede querer decir muchas cosas y no me voy a meter en un tema que no es el mío, pero en el cerebro sucede lo mismo, ¿sí? Es muy importante lo ambiental para mantener una salud del cerebro. A veces hay componentes genéticos que, bueno, que a uno lo van a acompañar desde que nace y ahí hay menos cosas para hacer y uno está un poco prisionero de esa genética, todos estamos. Pero sí hay cosas que se pueden hacer, sí hay cosas en las que uno puede trabajar para mantener activo al cerebro y mantenerlo lúcido, entre comillas, y mantenerlo así durante muchos años. Como tú dices bien, hay grandes diferencias entre los individuos, todos somos distintos, pero hay muchas veces que vemos personas que se mantienen activas o muy activas intelectualmente hablando, digamos, porque estamos hablando del cerebro, más allá de que maneja todo lo que es el comportamiento motor, pero hablando del intelecto,
si uno se mantiene activo y estudiando y permanentemente en búsqueda del conocimiento, como es nuestro caso, el cerebro, si no pasa nada extraño, debería mantenerse activo y saludable. Eso se trabaja, y está bueno trabajarlo y hay formas de hacerlo. Obviamente hay que acompañarlo, si se acompaña de una dieta saludable, ejercicio y demás, mucho mejor. Está demostrado que el ejercicio, por ejemplo, contribuye mucho a la salud cerebral. Entonces hay muchas cosas ambientales que uno puede hacer para también mantener la salud de nuestro cerebro al día, digamos. Ahora, volviendo a este proyecto, ¿no? Y a esa línea de investigación que busca, eliminando las células con fármacos, las células muertas, mejorar la calidad de vida que padecen estas personas que tienen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la ELA. ¿Qué pasa con la prevención, ¿no? ¿Esto se puede prevenir? Una enfermedad de este tipo. Tú hablabas recién, ¿no? De los ejercicios, de mantenerse activo. ¿Qué pasa con las personas que padecen estas enfermedades? Son enfermedades bastante crueles. Sobre todo voy a hablar de la ELA, que es la que más conozco porque hace ya más de una década que trabajamos en ella. A nosotros nos escriben todo el tiempo. Nosotros no somos neurólogos, pero nos escriben todo el tiempo. Estamos muy en contacto con los pacientes. Y es realmente muy heterogénea la población de personas que padecen ELA. Muchas veces nos escriben deportistas de toda la vida, que uno podría considerar que están en perfectas condiciones físicas, ¿sí? Y hasta hace poco tiempo estaban entrenando, incluso maratonistas, triatlonistas, gente que uno dice, bueno, físicamente está impecable y se mantiene muy activo y sin embargo de repente se enfrentan a una enfermedad de este tipo que es muy duro. Y después también le sucede a gente que por ahí no entrena tanto, no es deportista es muy difícil de prevenir, salvo cuando hay, como decía recién, asociado a algo genético, mutaciones puntuales en algunos genes que nos pueden llevar a desarrollar una ELA o un Alzheimer, que son la menor parte de los casos, ¿sí? La mayor parte de los casos de neurodegeneración se consideran, al menos en Alzheimer y en la ELA, se consideran esporádicos, es decir, que no tenemos asociadas causas genéticas. O sea que es muy difícil de predecir que esto va a suceder. Y le puede pasar a literalmente cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona puede enfrentarse el día de mañana a una enfermedad de este tipo. Generalmente son patologías que aparecen en la década de los 60, ¿no? En los 65 años. Pero a nosotros estas semanas nos han escrito una cantidad de pacientes y es admirable porque cuando nos escriben los pacientes no nos escriben pidiéndonos soluciones, sino que nos escriben poniéndose a disposición para que nosotros podamos seguir estudiando y trabajando. Y es admirable porque son gente que están enfrentando otra lucha muy difícil. Y sin embargo nos dicen, estamos a disposición para lo que ustedes necesiten. Y la última semana nos escribieron varios pacientes menores de 40 años. Y es terrible. Y son los casos menores, pero pasa. Y o sea que es una enfermedad, o son enfermedades que pueden aparecer a lo largo de la vida. Entre los 30 y los 60, generalmente a los 60, hay casos de menos de 30. Bueno, el caso de Stephen Hawking es paradigmático porque él lo desarrolló a los 20, 19, 20 años. Después fue una ELA muy rara porque estuvo muchas décadas padeciendo con ella. Pero sí, siempre quiero agradecer a los pacientes y a los familiares de los pacientes que se acercan y nos dicen gracias por lo que hacen y estamos a disposición para lo que ustedes necesiten. Estamos acá, o sea que eso es realmente valorable y a nosotros nos acompaña. Y más allá de la impotencia que uno siente, porque llevamos décadas tratando de encontrar soluciones y seguimos enfrentándonos a un muro, del otro lado tenemos a veces a los familiares y a los pacientes que nos dicen nosotros estamos acá para cuando ustedes necesiten de nuestra ayuda. Emiliano, tenemos que ir terminando la nota lamentablemente porque es muy interesante todo lo que estamos hablando, pero desde tu especialidad, ¿se conjetura qué va a pasar cuando conozcamos el cerebro, cuando conozcamos realmente? Si algún día lo conocemos. Si algún día lo conocemos. Y bueno, a medida que vayamos profundizando en el conocimiento del cerebro, así como de otros sistemas y otros órganos, seguramente sigan apareciendo estrategias para ayudar a combatir enfermedades y para ayudar a prevenir seguramente enfermedades, capaz que no algo tan esporádico como una ELA, pero otras enfermedades del cerebro que quizás puedan ser prevenibles. Y bueno, y la ciencia hoy avanza a pasos muy agigantados y muy rápido, y hoy hay centenas de fármacos siendo ensayados para tratar enfermedades como el Alzheimer y como la ELA. Y yo soy muy optimista y espero que
poder ver en esto que yo hago, que es la ciencia, algún día con mis ojos, nuevos tratamientos para por lo menos enlentecer y darle una mejor calidad de vida a todos esos pacientes que sufren de ELA, de Alzheimer, de Parkinson y de otras patologías. Felicitaciones por el trabajo. Y bueno, este premio también que nombrábamos, que entrega la Organización Internacional para la Investigación del Cerebro, son 5.000 euros, que también ayuda, ¿verdad? Para seguir. Sí, ayuda. Así que bueno, también nos alegramos por ese reconocimiento que nos sigue dejando una vez más bien en alto. No es la primera vez que recibimos sí, a jóvenes además que están trabajando mucho. Así que felicitaciones. Muchas gracias por la invitación y gracias por divulgar lo que hacemos. Y estamos a las órdenes para cuando guste. Un placer. Muchas gracias. Igualmente. Vamos a aprovechar a mandarle un beso. Nos ven siempre a Conrado Arbiza, que tiene él, hemos ido a su beso casa. grandote para Conrado, Que bueno, Emiliano lo conoce. Sí. A su familia le mandamos un beso enorme porque siempre nos ve y nos ha abierto las puertas de su casa también en una situación tan difícil como sobrellevar adelante esta enfermedad. Él lo hace de la mejor manera. Conrado, te mandamos un beso enorme. A vos y a tu y a la hija también, ¿no? Sí, También. sí. Bueno, seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.